Imagina a un hombre que regalaba dulces a los niños del vecindario. Un hombre amable, sonriente, siempre dispuesto a ayudar. Y ahora imagina que ese mismo hombre torturó y asesinó a más de 28 adolescentes. Su nombre era Dean Corr, pero todo el mundo lo conocía como Candyman. Hoy te contaré una de las historias más perturbadoras en la historia criminal estadounidense. La historia de cómo un hombre junto a dos adolescentes creó una red de secuestros y asesinatos que Houston decidió no ver. Este es el caso de Dean Arnold Corr, de Candyman. Bienvenidos a la Cotrinosfera. Dean Corr, un hombre ejemplar. Dean Arnold Corr nació el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana, siendo el primer hijo del matrimonio entre Mary Robinson y Arnold Edwin Corr. Dean era un chico bastante tímido y serio, con pocos amigos y con algunos problemas para socializar. Su relación con su padre era bastante complicada debido a la manera tan estricta de su trato hacia él. Por otra parte, el trato que recibía de su madre era todo lo contrario, una madre sobreprotectora en extremo. Las frecuentes peleas familiares entre sus progenitores hacían de su hogar un ambiente bastante hostil, que provocaría su separación en el año 1946, cuando Dean solo tenía 7 años, mismo año en el que el joven sería diagnosticado de fiebre reumática, problema que 4 años más tarde desencadenaría en un soplo al corazón que le impediría realizar actividades físicas. A pesar de ser un chico poco sociable, solía ser una persona bastante preocupada por el bienestar de sus compañeros y dispuesto a ayudar y colaborar en lo que fuese necesario, siendo el típico joven que pasa desapercibido en su aula de clase. Nunca fue un estudiante muy destacado, pero tampoco conflictivo. Luego del divorcio de sus padres, la familia conformada por él, su madre y su hermano menor Stanley se mudan a un tráiler en Memphis, Tennessee, con el fin de que puedan seguir en contacto con su padre, quien en ese momento servía a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Tras unos años, sus padres deciden reconciliarse y casarse de nuevo en 1950, para posteriormente establecerse en Pasadena, Texas, en un suburbio de Houston. Sin embargo, esta reconciliación no duraría mucho y la pareja decide separarse de nuevo, solo 3 años después, mudándose de nuevo a una granja rural donde su madre se gana su sustento realizando trabajos bastante precarios, tras ganar la custodia de ambos hijos. Unos meses después, la madre conoce a un vendedor de relojes llamado John West, con el cual contrae matrimonio y se muda nuevamente, esta vez a Vidor, Texas, y 2 años más tarde nace la medio hermana de Dean, Joyce Jennings. La familia decide ese mismo año comenzar con un negocio de venta de dulces llamado Pecan Prince. En este negocio, Dean y su hermano Stanley se dedicaban a operar la maquinaria que fabricaba los caramelos, mientras su padrastro era el encargado de las ventas en su habitual ruta. Por otra parte, su madre se encargaba de la parte contable y comercial del negocio. Estas actividades fueron constantes por un par de años, hasta que su madre y padrastro decidieron divorciarse, acabando así con este primer emprendimiento en el sector de la confitería. Sin embargo, en 1962, su madre decide abrir su propio negocio de dulces, esta vez ubicados en Houston Hicks y bajo el nombre de Cole's Candy Company. Esta vez el negocio familiar era encabezado únicamente por su madre, mientras Dean era vicepresidente y su hermano secretario tesorero. Las actividades del negocio continuaron así 2 años más, hasta 1964, donde Dean fue reclutado por el ejército y tras 10 meses sirviendo en la milicia solicitaría una baja, con la excusa de ayudar a su familia con dicha empresa. Luego de esto, Dean continuaría trabajando para la empresa unos años más. Sin embargo, tras una acusación de un joven empleado de la fábrica en la que señalaba acoso sexual por parte de Dean, su madre optaría por despedir. Aparentemente detrás de la fábrica, Dean había instalado unas zonas de descanso para sus empleados, con mesas de billar y sofás, y en ese sitio solía pasar el tiempo con varios jóvenes que hacían parte del negocio y con quienes había logrado tener una relación bastante cercana, ya que Dean recompensaba con golosinas y dinero a los chicos, y de esta manera ganaba su confianza. En este momento ocurre un punto crucial en la carrera criminal de Dean. Año 1967. Conoce y entabla una fuerte amistad con David Owen Brooks, un chico de 12 años, el cual lo satisface sexualmente a cambio de dinero y que sería su cómplice principal en la ola de asesinatos que estaría por comenzar. El reclutador de víctimas.
Su método era tan simple que nadie sospechaba lo que ocurría con el amable hombre de los dulces. En esos años, Dean Corll empezó su reclutamiento de menores. La táctica era breve. A través de sus cómplices, Corll ofrecía fiestas, alcohol, chicas y drogas para atraer sus siguientes víctimas. Con estas promesas y una retribución económica, era un señuelo muy atractivo para jóvenes vulnerables con problemas económicos y familiares, que buscaban refugio y un escape de su entorno marginal. Su primer cómplice, David Owen Brooks, quien cursaba sexto grado y tenía apenas 12 años, en un principio fue tan solo un compañero más de Corll, quien socializaba con varios jóvenes y los llevaba a sus fiestas en la parte trasera de la fábrica. Sin embargo, Brooks comenzó a sentir una fuerte afinidad hacia el hombre, ya que en sus propias palabras, Dean fue el primer adulto que no se burló de él por sus lentes y su apariencia física. Esto, acompañado del dinero y regalos que le daba y algunas idas a playas del sur de Texas, crearon una especie de relación paterno-sexual con él. Luego de este enfermizo vínculo en el invierno de 1971, Brooks llevó al que se convertiría en su segundo gran cómplice, Elmer Wayne Henley, quien tan solo tendría 13 años en ese momento, con el pretexto de realizar un negocio muy lucrativo con Corll. Sin embargo, las perversas intenciones eran otras. Lo increíble vendría cuando Henley aceptaría las mismas tarifas que recibía Brooks, unos $200, por trabajos sexuales, y no solo se convertiría en un amante más del enfermo hombre, sino que aceptaría una especie de sociedad en la cual, a cambio de más dinero, él le traería nuevas víctimas por medio de engaños. De esta manera se consolidaría más esta terrible perversión. Corll comenzaría su frenética ola criminal. La casa del horror. Según algunos reportes, se dice que su primera víctima sería en septiembre de 1970, mientras se sostenía económicamente con su nuevo trabajo como electricista. Durante este tiempo, Corll se mudaba constantemente de apartamento en apartamento, sin establecerse mucho tiempo en ninguno, y su madre, tras un tercer divorcio, había tomado residencia en Colorado. Aunque se cree que Corll tuvo más víctimas, la primera que se le atribuye fue un estudiante de 18 años llamado Jeff Conant, quien presuntamente se dirigía a casa de su novia cuando sería abordado por el hombre, luego de que éste solicitara ayuda para llegar al lugar. Este incidente ocurrió el 25 de septiembre de 1970. En diciembre del mismo año, Brooks descubrió a Corll con dos adolescentes atados mientras sostenía relaciones con ellos, y bajo la excusa de una supuesta red de pornografía gay, la cual él estaba dirigiendo, esfumó cualquier sospecha del incidente, y diría a Brooks que los chicos se habían ido de viaje a California, aunque tiempo después admitió haberlos asesinado. Corll compró el silencio de Brooks con un Corvette. El 13 de diciembre de 1970, Brooks atrajo dos jóvenes de 14 años pertenecientes a una congregación religiosa en Houston Hicks hasta un apartamento de Corll ubicado en el 3300 de Yorktown. Los jóvenes, identificados como Glass y Danny Yates, eran conocidos de Brooks y por esta razón no desconfiaron de él. Ambos hermanos fueron atados a una cama con dosel, con esposas y cuerdas, y posteriormente a esto violados y estrangulados para finalmente ser enterrados en el cobertizo para botes de Corll, junto a unas pinzas de cocodrilo. Aquí pasamos al 30 de enero de 1971, donde Corll y Brooks atacarían de nuevo a dos hermanos, Donald y Jerry Waldron, quienes se dirigían a casa de sus padres tras no encontrar a un amigo al que iban a visitar. Los dos jóvenes tendrían el mismo destino de los hermanos Yates. Ese mismo año, entre marzo y mayo, Corll sumaría 3 víctimas más. Randall Herbie, de 15 años, el cual se dirigía a una gasolinera en Oak Forest donde trabajaba, y quien recibiría un impacto de bala en la cabeza por parte de Corll. Las otras 2 víctimas fueron David Hillingest y Gregory Melly Wilk, de 13 y 16 años. Un tétrico dato curioso es que David Hillingest era amigo de toda la vida de Elmer Wayne Henley, quien en ese momento ayudó a la familia a colocar volantes por su desaparición, y que meses después se uniría a este dúo asesino. No obstante, antes de su complicidad hubo un par de crímenes más. El 1 de julio de 1971, Donald Falcon, de 17 años, desapareció cerca al conjunto de apartamentos West University Place, y el 17 de agosto sería el turno de Robin Watson Henny, de 17 años, quien venía del cine de Houston, y el cual Corll y Brooks convencieron de asistir a una fiesta en un apartamento en la calle San Felipe, donde Corll se había mudado recientemente.
Aproximadamente un mes después, Cole decide mudarse de nuevo, esta vez a la calle Columbia, donde junto a Brooks orquestaron otros 2 secuestros y homicidios más, de los que no se tiene identidad confirmada y que permanecieron alrededor de 4 días con vida en dicho apartamento, siendo cruelmente torturados y violados. En este momento entra en la ecuación Henley, quien había sido reclutado en un principio como una presa más, pero por alguna extraña razón Coles no decidió asesinarlo. En cambio, lo incluyó en sus perversos planes y aunque tiempo después Henley afirmó a las autoridades haber aceptado por dificultades económicas en su familia, su actuar frío e incluso orgulloso de reclutador junto a Brooks deja algunas dudas de su declaración. Este trío perverso utilizaba una furgoneta blanca y un vehículo Plymouth GTX, propiedad de Coles, para atraer chicos entre los 12 y 20 años, con caramelos, alcohol o drogas, para posteriormente llevárselos a su casa y amordazarlos para ser víctimas de todo tipo de perversiones por parte del hombre. La primera víctima a la que se asocia Henley fue un chico que recogieron en la esquina 11 con Studywell, con promesas de fumar marihuana juntos, llevándolo al apartamento de Cole en el 925 de Schuyler Street. Ya en el sitio, Henley lo engañó con un juego de esposas, dejándose atar primero y tras ganar la confianza del joven, quien no se ha identificado aún, procedió a amordazarlo, según él, porque pensaba que lo venderían a una red de trata de personas. Aparentemente, en este momento, Henley no conocía las verdaderas intenciones de Cole con sus víctimas. Sin embargo, esto no lo detuvo en lo absoluto, pues un mes después, el 24 de marzo del 72, los 3 cómplices se encontraron con un amigo de Henley, Frank Aguirre, de 18 años, quien salía de su trabajo en un restaurante en Yale Street, y lo convencieron de subir a la furgoneta de Cole para ir a beber cerveza. Ya en el apartamento, Cole lo empujó contra una mesa y lo esposó por la espalda. Según testimonios de Henley, él trató de persuadir a Cole, ya que era un amigo cercano. Sin embargo, no consiguió hacerlo, y sin mayor remordimiento los ayudó a enterrar el cuerpo en High Island Beach. Seguido a esto, el 20 de abril, el chico seleccionado por Cole sería Mark Scott, de 17 años, quien sería engañado con un supuesto trato de bienes raíces. El chico trató de defenderse, pero tras varias horas de abusos y torturas, finalmente se daría por vencido. Coles haría su depravación y luego lo estrangularía para finalmente enterrarlo en High Island Beach. Tras este crimen, sus familiares comenzarían una exhaustiva búsqueda sin muchos resultados. Tras días desaparecidos, recibirían una postal escrita por Mark, donde decía que había encontrado un trabajo estable y que se encontraba bien. Este modus operandi, Cole lo utilizó con varias víctimas. El hombre se encargaba de torturar a los menores antes de sus ejecuciones y forzarlos a escribir diferentes tipos de cartas con mensajes que decían que se encontraban bien y felices. En esos años, escapar de casa siendo menor de edad no se consideraba un crimen, por lo que el Departamento de Policía de Houston no invertía mayor esfuerzo en estos casos. Negligencias policiales claramente favorecieron a Cole a que su número de víctimas aumentase. Brooks en el juicio afirmó que consideraba a Henley como especialmente sádico en los crímenes ocurridos en Schuyler Street, donde Henley se fascinaba por la resistencia a morir de las víctimas y afirmó que normalmente solía deshumanizarlos. Antes de dejar la residencia en junio de 1972, ayudó con el homicidio de Billy Bowles y Johnny Delum, estrangulando y disparándole a Delum luego de 30 minutos y súplicas del joven. Luego torturaron por 3 días a William Ridinger, a quien dejaron escapar y por lo que Brooks sería agredido por cops, aunque sin dejar de ayudarlo. Ya instalado Coles en Westcott Towers, entre julio y agosto, Coles mataría a Steven Sigmund, de 17 años, y a Roy Bunton, de 19. En octubre seguirían los hermanos Wally J. y Richard Simoneus. En noviembre acabaría con la vida de William Brown, de 18 años, a quien castraría previamente a su asesinato, y Richard Kepner, de 19 años. En enero de 1973 se mudó a Weird Road, donde acabó con la vida de Josh Lills, de 17 años. Después de esto, se mudaría de nuevo a Scout Post Oak y finalmente a Lamar Drive en Pasadena. Luego de esto, hubo un tiempo de descanso entre los delitos, del 3 de febrero de 1973 hasta el 4 de junio, posiblemente por complicaciones de salud por parte de Cole. Durante ese año, Henley viajó esporádicamente a Florida con su tío Camilo
camionero y luego se mudaría a Mount Pleasant, presuntamente con el fin de alejarse de Coles. Sin embargo, en junio la frecuencia de los crímenes aumentó drásticamente. Todo esto mientras Coles residía en Lamar Drive. Henley y Brooks testificaron estos hechos como un baño de sangre, producto de su sed. El 4 de junio comenzó esta violenta oleada con William Ray Lawrence, de 15 años, visto por última vez en la calle 31 y quien sufriría torturas durante 3 días y posteriormente sería enterrado en el lago Sam Rayburn. Menos de 2 semanas después seguirían Raymond Stanley Blackburn, de 20 años, quien sufrió el mismo destino. El 6 de julio, Henley, quien estaba tomando clases en una escuela de Bel Air, conoce y lleva al escondite a Homer Luis García, de 15 años, quien murió desangrado en la bañera de Coles luego de que éste le disparara. 5 días después, John Sellars, de 17 años, sería atado, asesinado a tiros y enterrado en Island Beach. En julio, Henley se convertiría por un tiempo en su único ayudante. Juntos secuestrarían y asesinarían a 3 jóvenes de nombres Michael Bauch, Charles Coble y Marty Ray Jones. Finalmente, el 3 de agosto, Coles cobraría su última víctima registrada, James Stanton Dreymal, de 13 años, quien iba en su bicicleta por las calles de Pasadena y quien Coles convenció de ir a recoger algunas botellas. La traición de Henley y el final de Candyman. La noche del 7 de agosto de 1973, Elmer Wayne Henley invita a Timothy Cordell Curley a una fiesta en la casa de Dean Cole, en Pasadena. Curley, sin saberlo, era el próximo objetivo de Cole, un depredador implacable. Los dos llegan, inhalan vapores de pintura y beben hasta la medianoche, prometiendo volver pronto. De regreso en Houston Hicks, Henley escucha un alboroto y encuentra a Rhonda Louise Williams, de 15 años, huyendo de su padre alcohólico tras una pelea. Con un esguince de tobillo y una bolsa de viaje, William aceptaría unirse a Henley y Curley en la casa de Coles. Sube al Volkswagen de Curley y el trío regresa a Pasadena. A las 3 de la mañana del 8 de agosto llegan a la residencia de Coles, furioso por la presencia de Williams. Coles confronta a Henley en privado, acusándolo de arruinar todo. Henley explica que Williams escapó de casa tras una pelea con su padre. Coles parece calmarse, ofrece cerveza y marihuana y los tres comienzan a beber y fumar mientras Henley y Curley siguen inhalando pintura. Coles los observa con atención, como un cazador a su presa, antes de aparentemente retirarse a dormir. 2 horas después, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, Henley, Curley y William se desmayan, ajenos al horror que está por desatarse. En una noche de horror, Henley despierta boca abajo, esposado, con la boca sellada y los tobillos atados, y a su lado, Curley y William, amordazados y atados con cuerdas de nylon, yacen en el suelo. Coles, furioso porque Henley llevó a una chica a su casa, le quita la mordaza y le grita: "La cagaste. Voy a matarlos a todos, pero primero me divertiré". Patea a Williams en el pecho, exigiendo que despierte y arrastra a Henley a la cocina, apuntándole con una pistola al estómago. Henley, desesperado, promete ayudar a torturar y matar a sus amigos si lo libera. Tras media hora de súplicas, Coles cede y lo desata. Coles lleva a Curley y Williams a su cuarto, atándolos a una tabla de tortura. Curley boca abajo, Williams boca arriba. Sube el volumen de una radio para ahogar los gritos y le dice a Curley que lo inspeccionará, mientras Henley inhala pintura. Coles le da a Henley un cuchillo de caza y le ordena cortar la ropa de Williams, gritando: "¿Qué esperas?". Mientras Coles comienza a torturar a Curley, Curley corta los pantalones de Williams. Ambos chicos, ahora despiertos, gritan y suplican. Williams, con la mordaza quitada, mira a Henley y pregunta: "¿Esto es real?". Henley asiente. Williams, en voz quebrada, le dice: "¿Vas a hacer algo al respecto?". En un torbellino de desesperación, Henley, aturdido por los vapores de pintura, pasea por la habitación, intentando bloquear el horror que lo rodea. Con el corazón acelerado, le pide a Coles llevar a William a otro cuarto, pero Coles lo ignora. En un arranque de valentía, Henley toma la pistola y grita: "Ya has ido demasiado lejos, Dean. No puedo permitir que mates a todos mis amigos". Coles, desafiante, se burla de Curley y avanza hacia él. "Mátame, güey, no lo harás". Henley, retrocediendo, dispara la primera bala, roza la frente de Coles, pero no lo detiene. Coles sigue avanzando, tambaleándose. Henley dispara 2 veces más, acertando en el hombro y perforando un pulmón. Coles, tosiendo sangre, tropieza con un cable telefónico y se estrella contra la pared del pasillo.
Henley, sin dudar, dispara 3 veces más, alcanzando la espalda y el hombro. Coles cae desnudo contra la pared, muerto al instante. Henley, aún temblando, recuerda cómo Coles lo había entrenado para actuar con frialdad y rapidez, y en ese momento lo hizo. El cuerpo de Dean Coles yace en el pasillo de 2020 Lamar Drive. Entre lágrimas, Curly le agradece a Henley por salvarle la vida. Los 3 adolescentes, Henley, Curly y Williams, se liberan de la tabla de tortura, se visten y debaten qué hacer. Henley propone que simplemente huyan, pero Williams se niega, diciendo que no puede dejarlo así. Curly, decidido, insiste: no deberíamos llamar a la policía. Henley asiente. Busca el número del departamento de policía de Pasadena en la guía telefónica y el destino de esa noche comienza a cambiar. A las 8:24 de la mañana del 8 de agosto de 1973, Elmer Wayne Henley, con los nervios destrozados, marca el número del departamento de policía de Pasadena cuando la operadora Velma Lines contesta. Henley suelta un grito desesperado: más les vale venir ahora mismo. Acabo de matar a un hombre. Da la dirección 2020 Lamar Drive, mientras esperan frente a la casa de Coles. Henley, Curly y Williams están sentados en la acera, rotos por la conmoción. Henley, con lágrimas en los ojos, le confiesa a Curly: lo he hecho 4 o 5 veces. Minutos después, una patrulla llega. El agente ve una pistola calibre 22 en la entrada y a los 3 jóvenes en la acera. Henley, con la cabeza entre las manos, llora desconsolado, consolado por Williams, quien también está en lágrimas. Curly, en cambio, mira al vacío. Henley se identifica y señala que el cuerpo de Coles está dentro. El agente confisca la pistola, entra en la casa y encuentra a Coles muerto en el pasillo. De vuelta en la patrulla, le lee a Henley sus derechos, mientras Henley, al borde del colapso, grita: no me importa quién lo sepa, tengo que sacármelo de encima. Más tarde, Curly revela a los detectives algo escalofriante. Antes de que llegara la policía, Henley le había dicho: si no fueras mi amigo, podría haberte conseguido $200. El peso de la verdad comienza a desentrañar los horrores de aquella noche. Posterior a esto, se darían las condenas a Henley y Brooks. Sentencia. El 1 de julio de 1974, Elmer Wayne Henley enfrenta a juicio en San Antonio por 6 asesinatos cometidos entre 1972 y 1973, vinculados a los horrores de Dean Coles. Siguiendo el consejo de su abogado William Gray, Henley no testifica. La defensa no presenta testigos, mientras la fiscalía despliega un arsenal: 24 testigos, incluyendo a Timothy Curly, y 82 pruebas como la tabla de tortura de Coles y una caja con cabello de las víctimas. El detective David Mulligan lee la confesión de Henley, detallando cómo atrajo a víctimas como Coble y Jones a la casa de Coles. Allí, jóvenes fueron atados, forzados a pelear con la falsa promesa de sobrevivir. Coble fue torturado, asesinado a tiros, y Jones, tras presenciarlo, fue violado, torturado y estrangulado. Los padres de las víctimas, destrozados, abandonan la sala. El fiscal Carroll Vance pide condena perpetua, llamando al caso el ejemplo más extremo de inhumanidad. Tras 92 minutos de deliberación, el jurado declara a Henley culpable. El juez Preston Deal lo sentencia a 594 años, 6 penas de 99 años consecutivas. Henley apela alegando irregularidades en el juicio. En 1978 se le concede un nuevo juicio en Corpus Christi. En junio de 1979 sus abogados intentan desestimar su confesión, pero el juez Noah Kennedy la admite, sin testigos de la defensa. El jurado delibera 2 horas y lo declara culpable nuevamente, esta vez con 6 penas de 99 años simultáneas. Henley, atrapado por su pasado, comienza su condena en Huntsville, marcado para siempre por los crímenes de Coles. El 27 de febrero de 1975, David Brooks enfrenta juicio en Houston por el asesinato de William Ray Lawrence, de 15 años, cometido en junio de 1973. Acusado de 4 asesinatos, es juzgado solo por este. Su abogado Jim Skelton insiste en que Brooks no mató a nadie, señalando a Dean Coles y en parte a Elmer Wayne Henley como los verdaderos culpables. El fiscal Tommy Dunn contraataca: este acusado participó en esta matanza desde el principio, no era un mero espectador. Skelton, en su alegato final, argumenta que el caso se basa en pruebas circunstanciales y que Brooks solo fue cómplice, no asesino. El Estado no ha probado un asesinato. Tras menos de una semana de juicio y solo 90 minutos de deliberación, el jurado declara a Brooks culpable el 4 de marzo de 1975. Es sentenciado a cadena perpetua. Brooks permanece impasible. Su esposa, en cambio, llora desconsolada su apelación, alegando confesiones obtenidas sin respetar sus derechos. Es rechazada en 1979.
Henley cumple su cadena perpetua en la unidad Mark Stiles, Texas, desde 1980. Todas sus solicitudes de libertad condicional han sido denegadas, con una nueva oportunidad en octubre de 2025. Brooks, por su parte, pasa sus días en la unidad Darrell hasta que, el 28 de mayo de 2020, muere a los 65 años por complicaciones de COVID-19 en un hospital de Galveston. Su cuerpo descansa en el cementerio Capitán Joe Beer. Los ecos de los crímenes de Cole persiguen a ambos, uno aún tras las rejas y el otro silenciado por la muerte. Dean Cole construyó un imperio de terror usando caramelos y promesas, y fue detenido por la misma violencia interna que creó en su propio círculo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Vidas destrozadas, familias marcadas y una ciudad marcada para siempre. Bueno, este fue el caso del día de hoy, la historia de Dean Cole. Si les gusta, se pueden suscribir, pueden darle me gusta, pueden comentar qué les pareció este caso y qué otros casos de pronto les gustaría que documentara. Este es como el especial de Halloween y pues ya nos vemos en la próxima capítulo de la Tecnosfera.